Hola querida familia de Cocina Vegan Fácil, una vez más con ustedes. En esta ocasión les tenemos este video con 3 panes que vamos a poder hacer en casa sin gluten. Quienes no puedan consumir gluten van a hacer estos ricos panes esponjositos y deliciosos. El primer pan es un delicioso pan de quinoa. Nada más necesitamos quinoa o quinoa, como también le dicen. Queda bien rico y esponjoso. ¿El segundo cuál es, madre? Pues el segundo tenemos un pan de plátano verde. En algunos países le llaman plátano verde. Aquí en nuestro país es el plátano macho, pero verde. Y con eso hacemos un pan que queda verdaderamente rico. Así que se los recomendamos. Y nuestra última opción de pan sin gluten que les vamos a compartir es el pan de linaza. Un pan que aparte de que queda esponjosito y rico, es bajo en carbohidratos y tiene muchas, los 3 panes tienen muchas vitaminas, minerales e ingredientes bien saludables. Así es que vamos a hacerlos. Pan de quinoa. Para nuestro primer pan vamos a necesitar obviamente quinoa, un ingrediente libre de gluten y nos va a quedar un pan crocante por fuera y suavecito por dentro. Así que vamos a necesitar 1 3/4 de taza de quinoa, media taza de agua, 1/4 de taza de aceite, 1/4 de taza de aquafaba. Este es el líquido que queda de cocer los garbanzos. Podrían omitirlo. De 11 a 15 gramos de levadura para pan, 3 cucharadas de azúcar, 1 cucharadita de sal y medio limón. Lo primero que hacemos es enjuagar muy bien la quinoa para eliminar la saponina que puede dar un leve sabor amargo, pero con esto lo vamos a evitar. Ya que la hemos enjuagado bien, la regresamos al recipiente y cubrimos con agua para dejarla en remojo durante la noche. Pasadas unas 8 horas aproximadamente, retiramos el agua y apartamos. Agregamos la media taza de agua a un recipiente y calentamos solo un poco, que quede caliente pero de forma que no nos queme si la ponemos en nuestra mano. Vertemos el agua en un recipiente, agregamos 1 de las 3 cucharadas de azúcar y mezclamos. Agregamos la levadura, movemos y dejamos reposar por 10 minutos. Agregamos la quinoa a la licuadora. Ahora agregamos la levadura fermentada también. Agregamos el 1/4 de taza de aquafaba. Recordemos que este es el líquido de cocción de los garbanzos. Ahora, si no la tienen o no la consiguen o no saben bien cómo hacerla, podrían omitirla. Agregamos el 1/4 de taza de aceite de coco, el azúcar restante, la cucharadita de sal y el jugo de medio limón. Licuamos hasta mezclar bien. Vertemos la mezcla sobre un molde para pan o para panqué con papel para hornear. Y podemos agregar semillas de girasol y también de ajonjolí o sésamo o las que ustedes quieran. Lo llevamos al horno para hornear por 1 hora y media a 160 grados centígrados o 320 grados Fahrenheit. Pasado este tiempo, probamos insertando un palillo. Si este sale seco, ya quedó nuestro pan. Lo desmoldamos al enfriar y queda súper bueno. Pan de plátano macho. Increíble, pero sí, se puede hacer pan solo con plátano. ¿Quién lo iba a pensar? Y queda bien bueno. Y para esto vamos a necesitar 4 plátanos machos verdes, que estén verdes. 180 mililitros de agua, 1 cucharadita de aceite de oliva, 1 cucharada de vinagre de manzana, 1 1/2 cucharadas de linaza molida, media cucharadita de bicarbonato, 1 cucharada de fécula de maíz, 1 cucharadita de sal, pimienta en polvo, orégano y albahaca. Encendemos el horno a 180 grados centígrados o 350 grados Fahrenheit. Agregamos los 180 mililitros de agua al vaso de la licuadora, la cucharadita de aceite de oliva, la cucharada de vinagre de manzana, la cucharada de sal, la media cucharadita de bicarbonato, la cucharada de fécula de maíz y 1 1/2 cucharadas de linaza o lino molido. Hacemos un corte a lo largo del plátano macho que debe estar bien verde y vamos retirando la cáscara porque va a estar pegada. Así hacemos con los 4 plátanos. Los rebanamos y los vamos apartando. Agregamos unas rodajas al vaso de la licuadora y licuamos. Destapamos
llenamos el vaso y sin apagar la licuadora vamos agregando las rodajas de plátano restante, moviendo por encima con una palita, solo por encima para ayudar a la licuadora, hasta que queden licuados todos. Agregamos un cuarto de cucharadita de albahaca seca, un octavo de cucharadita de orégano, un poco de pimienta en polvo y mezclamos, o lo pueden agregar antes también cuando se estaba licuando, como ustedes quieran. Vertemos la mezcla a un molde para pan o para panqué con papel para hornear. Emparejamos mojando una pala y aplanando o distribuyendo bien la mezcla. Podemos agregar las semillas de su elección si así lo quieren. Estamos agregando semillas de calabaza, semillas de girasol y semillas de ajonjolí o sésamo. Ya que lo tenemos, lo llevamos al horno precalentado a 180 grados centígrados o 350 grados Fahrenheit por 30 o 35 minutos. Pasado este tiempo, probamos insertando un palillo. Si este sale seco, ya quedó listo nuestro delicioso pan de plátano sin gluten. Delicioso y bien sencillo de hacer. Súper recomendable para quienes no pueden consumir gluten. Pan de linaza o lino. Sí, aunque no lo crean, con esta semilla tan nutritiva también podemos elaborar un delicioso pan sin gluten, y para eso vamos a necesitar 1,5 tazas de semillas de linaza o lino, 3/4 de taza de agua tibia, 2 cucharadas de azúcar, 1 cucharadita de sal y de 10 a 11 gramos de levadura para pan. Agregamos la 1,5 tazas de semillas de linaza o lino al vaso de la licuadora y molemos o licuamos hasta hacer un polvo fino. Lo agregamos a un recipiente. Agregamos media taza de agua a un recipiente y calentamos de forma que al colocar el agua sobre la mano esté caliente pero sin quemar. Vertemos sobre un recipiente y agregamos 1 cucharada de azúcar de las 2 que tenemos. Movemos. Agregamos la levadura para pan. Mezclamos y dejamos reposar por 10 minutos. Pasados los 10 minutos, ya que levó o fermentó, la agregamos a la harina de linaza. Agregamos el resto del azúcar, la cucharadita de sal y mezclamos. Agregamos el agua restante de los 3/4 de taza que tenemos y mezclamos. Va a llegar el momento en el que podremos utilizar nuestras manos bien limpias. Amasamos hasta obtener esta consistencia. Lo dejamos en el bowl o recipiente. Tapamos con un trapo de cocina limpio y dejamos reposar por 1 hora. Pasados unos 40 minutos aproximadamente, encendemos el horno a 180 grados centígrados o 350 grados Fahrenheit. Pasada la hora, destapamos, aceitamos una charola para horno, colocamos la masa sobre la charola y damos forma al pan. También podemos agregar semillas aquí arriba, en la parte de arriba. Este es un pan pequeño. Lo llevamos al horno a 180 grados centígrados o 350 grados Fahrenheit por 1 hora. Pasada la hora, lo retiramos del horno y al enfriar un poco lo podemos rebanar. Chequen la textura. Delicioso, sin gluten y hasta bajo en carbohidratos.